Lección 1. Planificación semanal de comidas. Necesitamos comprar espinacas. Deberíamos comprar algo de carne para la cena esta semana. Sí, por supuesto. Incorporar proteínas y verduras hará que tu comida sea equilibrada. Estoy de acuerdo. Planifiquemos nuestras comidas para comprar eficientemente. Suena genial. Tener un plan ahorra tiempo y dinero. Además, garantiza que comamos sano durante toda la semana. Sí, y podemos probar nuevas recetas para mantener las cosas interesantes. Estoy emocionado por experimentar juntos en la cocina. Yo también. Hagamos que esta semana sea deliciosa y nutritiva. Juntos crearemos comidas increíbles. Lección 2. Festividades de diciembre. Diciembre es el mes de Navidad. La mayoría de la gente hace muchas compras navideñas. Sí, es una época del año muy ocupada, pero también llena de alegría y emoción. Por supuesto, la decoración y el ambiente festivo siempre son inspiradores. Me encanta cómo el espíritu navideño une a las comunidades. Sí, es una oportunidad maravillosa para que la gente difunda amabilidad y alegría. Asegurémonos de disfrutar las festividades mientras podamos. Estoy de acuerdo. Se trata de atesorar estos momentos especiales con los seres queridos. Juntos podemos crear nuestras propias tradiciones navideñas. Sí, estoy deseando celebrar la temporada contigo. Lección 3. Sueños de viaje. En mi lista de viajes definitivamente deberías ir a Japón. Es un destino increíble. Suena increíble. Siempre he querido experimentar su cultura única. Sí, la mezcla de tradición y modernidad es realmente cautivadora. Tengo especial ilusión por probar la auténtica cocina japonesa. Por supuesto, la comida es una parte fundamental de la experiencia. Además, explorar los templos y jardines sería impresionante. Comencemos a planificar juntos nuestro viaje de ensueño a Japón. Me encantaría. Compartir estas experiencias las haría aún más memorables. Estoy entusiasmado por las aventuras que nos esperan. Lección 4. Dinámica de equipo. Creo que esta nueva iniciativa pretende ofrecer más flexibilidad en el equilibrio entre la vida laboral y personal, y eso podría afectar realmente a nuestro equipo. Por supuesto, la flexibilidad puede mejorar la productividad y la satisfacción laboral general de los miembros del equipo. Sí, cuando las personas se sienten apoyadas en su vida personal, a menudo tienen un mejor desempeño en el trabajo. Exactamente. Es fundamental crear un ambiente donde todos se sientan valorados y comprendidos. Creo que este cambio podría conducir a una atmósfera más positiva y colaborativa. Por supuesto, sigamos debatiendo cómo podemos implementar estos cambios eficazmente. Juntos podemos ayudar a hacer de nuestro lugar de trabajo un lugar más agradable para todos. Estoy emocionado de ver el impacto positivo que esta iniciativa puede tener en nuestro equipo. Sí, trabajemos juntos para garantizar que sea un éxito. Lección 5. Persiguiendo aficiones. Sí, tomé clases durante algunos años. Fue mucho trabajo duro, pero fue increíblemente gratificante. Impresionante. Aprender una nueva habilidad requiere dedicación y perseverancia.
Por supuesto, disfruté mucho del reto y me ayudó a crecer personalmente. Admiro tu compromiso. ¿Qué aprendiste en esas lecciones? Aprendí mucho sobre la disciplina y la importancia de la práctica. Son lecciones valiosas que se pueden aplicar a muchas áreas de la vida. Sí, y también me abrió nuevas oportunidades para conectarme con otros. ¡Qué maravilla! Los pasatiempos pueden ser una excelente manera de conocer gente con ideas afines. Me encantaría de escuchar más sobre tus experiencias aprendiendo cosas nuevas. Lección 6. Aspiraciones futuras. Oye, últimamente he estado pensando en nuestro futuro. ¿Tienes planes? Sí, he estado considerando algunas opciones, pero todavía no hay nada decidido. Es comprensible. Es bueno mantener nuestras opciones abiertas mientras exploramos. Exactamente. Creo que es importante ser flexible y estar abierto a nuevas oportunidades. Estoy de acuerdo. Tener una visión de futuro puede guiarnos en la toma de decisiones. Sí, y ayuda a discutir nuestros pensamientos para aclarar nuestros objetivos. Mantengámonos informados sobre nuestros planes para que podamos apoyarnos mutuamente. Me encantaría. Siempre es útil tener a alguien con quien compartir ideas. Juntos podemos recorrer nuestros caminos y alcanzar nuestros sueños. Lección 7. Conexiones comunitarias. Entonces, Mark, ¿de dónde eres originalmente? Soy originario de un pequeño pueblo en el campo, lejos de la ciudad. Suena encantador. Me imagino que crecer allí tuvo sus propias experiencias únicas. Sí, era tranquilo y hermoso, con mucha naturaleza a nuestro alrededor. Puedo ver cómo eso podría moldar tu perspectiva sobre la vida. Sin duda, me enseñó a apreciar las cosas sencillas. Compartamos más sobre nuestros orígenes. Es fascinante aprender unos de otros. Estoy de acuerdo. Nuestras diferentes experiencias pueden aportar información valiosa. Estoy deseando saber más de tu historia. Lección 8. Artículos esenciales de alimentación. Me alegra saberlo. ¿Tienes manzanas? Sí, tenemos manzanas rojas y verdes disponibles. Perfecto. Me encantan ambos tipos. Son geniales para picar o para hornear. Por supuesto, las manzanas son muy versátiles y saludables. Asegurémonos de conseguir algo para nuestra próxima receta. Sí, y también deberíamos comprobar si necesitamos otras frutas. Gran idea. Una variedad de frutas puede hacer que nuestras comidas sean interesantes. Estoy emocionado por explorar todas las opciones del mercado. Yo también. Llenemos el carrito de productos frescos. Lección 9. Construyendo conexiones. Es importante establecer una conexión con el tema y crear un ambiente relajado. Totalmente de acuerdo. Un ambiente cómodo fomenta la comunicación abierta. Sí, cuando las personas se sienten cómodas, es más probable que compartan sus pensamientos. Exactamente. Se trata de generar confianza y comprensión. Practiquemos técnicas que ayuden a crear esa conexión durante nuestras discusiones.
Suena genial. Me encantaría mejorar mis habilidades de comunicación. Juntos podemos crear un entorno positivo para todos los involucrados. Sí, espero mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Será una experiencia gratificante para ambos. Lección 10. Encontrar la biblioteca. Estoy buscando la biblioteca más cercana. ¿Sabes dónde está? Claro, ¿en qué zona estás? Actualmente estoy cerca del parque, a solo unas cuadras de distancia. ¡Qué práctico! La biblioteca está a la vuelta de la esquina. Me alegra saberlo. Agradezco tu ayuda para encontrarlo. No hay problema. Las bibliotecas son lugares maravillosos para explorar nuevas ideas y recursos. Estoy totalmente de acuerdo. Me encanta el ambiente tranquilo para estudiar. Sí, es perfecto para concentrarse y perderse en un buen libro. Estoy entusiasmado por visitar y ver algunas nuevas lecturas. Lección 11. Aventuras en el mercado. Me encantan los mercados. Sin duda diré, hay algo más que debería buscar. Sí, por supuesto. Los mercados suelen tener productos locales únicos que no encontrarás en ningún otro lugar. Es cierto, me encanta descubrir productos hechos a mano y comida artesanal. Por supuesto, es una excelente manera de apoyar a los artesanos y agricultores locales. También estoy emocionado por probar algo de comida callejera mientras estemos allí. Sí, probar nuevos platos es una de las mejores partes de visitar mercados. Hagamos una lista de cosas que queremos buscar antes de ir. Genial idea. Nos ayudará a mantenernos concentrados mientras exploramos. Estoy deseando que llegue nuestra aventura en el mercado. Lección 12. Ropa de invierno. Si hace mucho frío afuera, me pongo un abrigo de invierno. ¡Qué inteligente! Mantenerse abrigado es fundamental durante los meses de invierno. Sí, y si simplemente hace frío, me gusta usar guantes o gorro. Por supuesto, esos pequeños accesorios pueden marcar una gran diferencia en la comodidad. Siempre me siento más preparado cuando uso las capas de ropa adecuadamente. Sí, usar capas es clave para mantenerse abrigado sin sentirse demasiado voluminoso. Asegurémonos de tener todo listo para la temporada de invierno. Genial idea. Nos ayudará a disfrutar de la temporada sin molestias. Estoy emocionado de recibir el invierno con el equipo adecuado. Lección 13. Enfrentando los miedos. A menudo me encuentro al borde de una situación que me produce ansiedad, y me pregunto por qué consideré siquiera exponerme a ello en primer lugar. Es completamente normal sentirse así. Enfrentar nuestros miedos puede parecer un desafío insuperable, pero es crucial para nuestro crecimiento personal. Absolutamente, creo que es en esos momentos de incomodidad que realmente descubrimos nuestras fortalezas y capacidades. Sí, y cada vez que enfrentamos nuestros miedos, damos un paso significativo para convertirnos en personas más seguras y resilientes. Es interesante cómo esos miedos realmente pueden frenarnos, pero cuando finalmente los superamos, nos damos cuenta de que valió la pena todo el esfuerzo. Exactamente, cada experiencia nos enseña lecciones valiosas, y son esas lecciones las que moldean nuestra identidad.
He notado que cuanto más enfrento mis miedos, menos intimidantes me parecen, casi como si perdieran su poder sobre mí. Esa es la belleza del asunto. El crecimiento que logramos al superar obstáculos nos ayuda a enfrentar desafíos aún mayores en el futuro. Cierto, y creo que es fundamental recordar que el miedo es parte natural del camino, no algo que debamos evitar a toda costa. Lección 14. Beneficios para empleados. Es reconfortante escuchar que en este lugar de trabajo realmente se valora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, algo que cada vez es más raro en estos días. Estoy completamente de acuerdo. Es esencial que los empleados se sientan apoyados tanto personal como profesionalmente, y eso es lo que hace que una empresa se destaque. ¿Qué tipos de beneficios para los empleados ofrece esta organización que contribuyen a ese equilibrio? Bueno, para empezar, ofrecen horarios de trabajo flexibles, lo que nos permite administrar nuestro tiempo de manera efectiva sin sacrificar compromisos personales. Suena increíble. La opción de teletrabajar también ayuda a reducir el estrés y mejorar la productividad. Por supuesto, además, también ofrecen programas de bienestar que nos animan a priorizar nuestra salud y bienestar. Es fantástico ver que las empresas invierten en la salud mental y física de sus empleados. Realmente aumenta la moral. Exactamente. Cuando los empleados están felices y sanos, están más comprometidos y motivados para contribuir al éxito de la organización. Puedo ver cómo esos beneficios crean un ambiente de trabajo positivo, convirtiéndolo en un lugar atractivo para trabajar. Lección 15. Ferias de otoño. Me parece fascinante cómo la gente de pueblos y ciudades acude en masa a las ferias de otoño, incluso aunque quizás no estén directamente relacionadas con la agricultura. Es cierto, las ferias de otoño ofrecen una mezcla única de nostalgia y espíritu comunitario que atrae a todos. La variedad de experiencias, desde la deliciosa comida hasta los emocionantes paseos, realmente captura la esencia del otoño. Sí, y las artesanías y los productos locales en exhibición resaltan la creatividad y el talento de esas comunidades agrícolas. Es una manera maravillosa de mantener vivas las tradiciones y permitir que los habitantes urbanos aprecien la vida rural, aunque sea solo por un fin de semana. Por supuesto, las ferias crean un sentido de conexión, conectando la vida urbana y rural. Además, hay algo mágico en la atmósfera, con risas y alegría llenando el aire mientras las familias se reúnen. En efecto, es una celebración de la comunidad que nos recuerda los placeres sencillos de la vida y la importancia de la unión. Creo que es por eso que estos eventos siguen prosperando, ofrecen un escape y una oportunidad de reconectarnos con nuestras raíces. Lección 16. Resiliencia urbana. Después de 18 años de asedio, es notable ver cómo una ciudad aún puede prosperar con tanta vitalidad y esperanza. Es realmente inspirador. La resiliencia de la comunidad habla mucho de su determinación y espíritu. Sí, a pesar de los desafíos enfrentados, la gente ha mantenido un sentido de identidad y orgullo por su ciudad. Esto es una prueba de su fortaleza. No solo han sobrevivido, sino que también han encontrado formas de prosperar contra todo pronóstico. Es fascinante cómo la adversidad a veces puede sacar lo mejor de las personas, fomentando la unidad y la creatividad. Por supuesto, la determinación de reconstruir y mejorar su entorno es una poderosa motivación. Creo que la esperanza que llevan consigo es lo que mantiene viva a la ciudad, impulsando el progreso y la innovación. Sí, y su historia sirve como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros,
Siempre hay una luz que nos guía hacia adelante. Creo que por eso es importante compartir estas narrativas. Inspiran a otros a enfrentar sus propias dificultades, a perseverar. Lección 17. Encuentros en la parada de autobús. A veces, cuando llego tarde o me pilla la lluvia, me encuentro en la parada de autobús cerca de tu casa, sintiéndome un poco fuera de lugar. Es interesante cómo esos pequeños momentos pueden conducir a encuentros inesperados, ¿no? Claro, es curioso cómo algo tan sencillo como esperar el autobús puede dar pie a una conversación. Sí, y esos momentos a menudo conducen a conexiones más profundas, permitiéndonos compartir partes de nuestras vidas. Creo que también resalta la imprevisibilidad de la vida, nunca sabemos a quién podemos conocer ni qué podemos aprender. Exactamente, cada interacción tiene el potencial de enriquecer nuestras experiencias y ampliar nuestras perspectivas. Supongo que nos recuerda que debemos estar abiertos al mundo que nos rodea, incluso en las situaciones más mundanas. Por supuesto, hay belleza en lo cotidiano, y a veces, los momentos más significativos ocurren cuando menos los esperamos. Es un gran recordatorio para abrazar la espontaneidad y permitirnos conectarnos con los demás. Lección 18. Buen trato. Cuando escuché sobre la oferta de 2 noches a un precio tan razonable, pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Ya sé lo que quieres decir. Es difícil encontrar ofertas así, sobre todo en zonas turísticas populares. Planificar una escapada resulta mucho más atractivo cuando encuentras algo que se ajuste a tu presupuesto. Por supuesto, una buena oferta puede abrirnos muchísimas posibilidades, permitiéndonos explorar nuevos lugares, sin gastar una fortuna. Creo que es importante aprovechar estas oportunidades, especialmente cuando surgen inesperadamente. Sí, y la emoción de planificar un viaje aumenta cuando sabes que estás obteniendo un gran valor por tu dinero. Hace que la experiencia no solo sea placentera, sino también gratificante, sabiendo que has tomado una decisión inteligente. Exactamente. Además, nos da la oportunidad de crear recuerdos duraderos sin el estrés de las dificultades económicas. Estoy totalmente a favor de aprovechar al máximo cada oportunidad, especialmente cuando se trata de viajar. Lección 19. Costos de alojamiento. Al planificar un viaje, es fundamental priorizar los costos de alojamiento para garantizar que nos mantengamos dentro del presupuesto. Por supuesto, encontrar el alojamiento adecuado puede influir significativamente en la experiencia general de nuestros viajes. A menudo es aconsejable considerar albergues u hoteles económicos, especialmente cuando se viaja a destinos populares. Sí, y muchos albergues ofrecen experiencias únicas y oportunidades sociales que los hoteles tal vez no puedan ofrecer. Además, alojarse en un alojamiento económico no significa sacrificar la comodidad. Muchos son bastante acogedores y están bien ubicados. Exactamente, se trata de encontrar el equilibrio entre precio y comodidad, para que aprovechemos al máximo nuestra estancia. Creo que investigar y comparar opciones puede llevarnos a algunos descubrimientos sorprendentes que mejoren nuestra experiencia de viaje. Por supuesto, y ser conscientes de nuestros gastos nos permite destinar más dinero para actividades y experiencias. Es una situación en la que todos ganan, podemos explorar más y al mismo tiempo mantener nuestras finanzas equilibradas. Lección 20. Desafíos europeos. La vida aquí puede ser un desafío, especialmente considerando los costos más altos en comparación con la mayoría de los otros países europeos. Sí, a menudo parece que el costo de vida sigue aumentando,
lo que hace difícil para muchos sobrevivir cómodamente. Es frustrante cuando los gastos esenciales superan la calidad de vida que debería ser una prioridad para todos. Por supuesto, es importante que los gobiernos aborden estos problemas y encuentren soluciones que beneficien a sus ciudadanos. Creo que crear conciencia sobre estos desafíos es el primer paso para crear un cambio positivo. Sí, y tener debates abiertos puede conducir a ideas innovadoras que mejoren las condiciones de vida de todos. Es fundamental recordar que, si bien los desafíos pueden parecer abrumadores, siempre hay esperanza de progreso. Exactamente, la unión de las comunidades para defender sus necesidades puede generar mejoras significativas. Creo que si nos apoyamos unos a otros podemos construir un futuro más fuerte para nosotros y para las generaciones venideras. Lección 21. Pocahontas. El momento fue tan conmovedor cuando Pocahontas corrió hacia Smith. Sus acciones decían mucho sobre sus sentimientos. De hecho, fue un punto de inflexión crucial en su historia, resaltando la profundidad de sus emociones y su compromiso. La forma en que ella tomó su mano entre sus brazos fue tierna y poderosa, simbolizando la unidad en medio del conflicto. Sí, y demostró su valentía al defender sus creencias, incluso frente a la adversidad. Creo que ese momento encapsula la esencia de su personaje, fuerte pero compasiva, dispuesta a arriesgarlo todo. Por supuesto, es un recordatorio de cómo el amor y la valentía pueden trascender las barreras culturales y unir a las personas. La importancia histórica de su relación añade otra capa de profundidad a su historia. Sí, y nos anima a reflexionar sobre la importancia de la comprensión y la empatía en nuestras propias vidas. Su narrativa continúa resonando, recordándonos las complejidades de la conexión humana a lo largo de la historia. Lección 22. Superar el nerviosismo. La gente a menudo me dice que no parezco nervioso en absoluto, lo cual es un cumplido que aprecio pero que también me parece divertido. Es interesante cómo nuestra apariencia exterior a veces puede enmascarar lo que realmente sentimos por dentro. Sí, a veces siento ese nudo familiar en el estómago, especialmente antes de eventos o presentaciones importantes. Por supuesto, es una experiencia común y reconocer el nerviosismo es el primer paso para superarlo. Creo que es importante recordar que sentirse nervioso es una reacción natural y no define nuestras habilidades. Exactamente. Aceptar esos sentimientos puede empoderarnos para tener un mejor desempeño y conectar con nuestro público. Es fascinante cómo transformar esa energía en entusiasmo puede marcar la diferencia en nuestro desempeño. Sí, y practicar técnicas de atención plena puede ayudarnos a gestionar esos nervios de manera efectiva. He descubierto que concentrarme en mi respiración y permanecer presente realmente puede ayudarme a calmar mi mente. Lección 23. Aventuras en solitario. Hola, he oído que estás planeando un viaje en solitario y debo decir que es muy valiente de tu parte. ¿Tienes alguna preocupación al respecto? Gracias. La verdad es que estoy emocionada, pero también un poco ansiosa. Viajar sola significa que tengo que depender completamente de mí misma, lo cual es emocionante y un poco aterrador a la vez. Entiendo perfectamente esa sensación. Es como adentrarse en lo desconocido, pero también puede llevarte a experiencias inolvidables. ¿Qué destino estás considerando? Pienso, en un país tan hermoso como Japón, la cultura,
La comida y las vistas son simplemente encantadoras, pero me preocupa recorrerlo todo sola. Japón es una opción increíble. El transporte público es muy eficiente, así que, si planeas un poco, te resultará fácil. ¿Ya has pensado en los lugares que quieres visitar? Sí, me encantaría ver los templos de Kioto y quizás incluso explorar las bulliciosas calles de Tokio. Parece una mezcla perfecta de tradición y modernidad, ¿no crees? Por supuesto, y recuerda, conocer gente nueva también puede ser parte de tu viaje. A veces quienes viajan solos hacen amistades en los lugares más inesperados. Es cierto, y supongo que compartir experiencias con otros viajeros puede enriquecer aún más el viaje. Solo espero salir de mi zona de confort. Se trata de salir adelante, ¿verdad? Cada reto que enfrentes te ayudará a crecer. Además, regresarás con historias que inspirarán a otros a embarcarse en sus propias aventuras. Lección 24. Fusión de fragancias. Por supuesto, puedes mezclar diferentes aceites aromáticos para crear aromas y colores únicos, lo que añade un toque emocionante a tus proyectos. ¿Lo has probado alguna vez? No lo he hecho, pero suena fascinante. Me imagino que mezclar diferentes aceites puede dar como resultado algo realmente especial. ¿Qué combinaciones crees que funcionan mejor? Una combinación clásica es la de lavanda y vainilla, se complementan a la perfección. El aroma relajante de la lavanda, combinado con la dulzura de la vainilla, crea una atmósfera relajante. Suena delicioso. Ya me imagino lo bonito que quedaría en una vela. ¿Qué tal algo más atrevido? Para una mezcla más intensa, prueba a combinar aromas cítricos como limón o naranja con un toque de menta. Puede ser refrescante y vigorizante, perfecto para levantar el ánimo. Por ¡Wow! Eso supuesto, suena a una empieza con una explosión nota de de fondo energía. y Me luego añade encantaría notas medias y experimentar con altas esas gradualmente. combinaciones. Así ¿Tienes algún encontrarás el consejo para equilibrio equilibrar perfecto los sin abrumar aromas? tus sentidos. ¡Qué buen consejo! Si tuviera que crear un aroma relajante, ¿qué me recomendarías? Para relajarte, considera usar manzanilla como base, con notas de sándalo y un toque de bergamota. Crea una fragancia relajante y apacible, perfecta para desconectar. Lección 25. Destinos de ensueño. Quizás te guste Costa Rica o Bali, ambos suenan maravillosos. ¿Cómo sugieres elegir entre los dos? ¡Qué decisión tan difícil! He oído maravillas de las playas de Bali, pero Costa Rica es conocida por su increíble biodiversidad. ¿Qué opinas? Si te gusta la aventura y la naturaleza, Costa Rica podría ser la mejor opción. Las selvas tropicales y la vida silvestre son impresionantes, además de que hay muchas actividades al aire libre para probar. Es cierto, me encanta el senderismo y explorar nuevos entornos, pero Bali tiene una cultura tan rica y paisajes impresionantes que es difícil resistirse. Tienes razón, los templos y arrozales de Bali son emblemáticos. Si buscas una combinación de relajación y cultura, Bali podría ser el lugar ideal. Exactamente. Quizás debería considerar qué actividades quiero priorizar. Si me inclino por la relajación, Bali podría ser mejor, pero si busco aventura, Costa Rica me llama. ¡Qué buena idea! Incluso podrías considerar combinar ambos, pasar unos días en uno y luego viajar al otro. Suena perfecto. Una aventura con dos destinos me permitiría disfrutar de lo mejor de ambos mundos.
Tendré que investigar cómo gestionar la logística del viaje. Sin duda, piensa en todas las historias increíbles que te traerás. Ya sea relajándote en la playa o caminando por la selva, cada experiencia será única. Lección 26. Reflexiones históricas. Antes de que sus hijos crecieran, muchas madres morían al dar a luz, lo que fue una época difícil para las familias. ¿Cómo crees que esto influyó en la dinámica social de aquella época? Debió de tener un impacto significativo. Las familias solían depender mucho de las madres, por lo que su ausencia habría dejado un gran vacío. ¿Cómo crees que los padres afrontaron esto? Bueno, en aquella época, los padres no solían asumir el rol de cuidadores como lo hacen hoy. A menudo se les dejaba solos, lo que debió ser increíblemente difícil para ellos. Por supuesto, es fascinante pensar en cómo han evolucionado las expectativas sociales. Hoy en día, ambos padres comparten las responsabilidades de forma más equitativa. Sí, y esos desafíos históricos resaltan la importancia de los sistemas de apoyo. Es probable que las comunidades se hayan unido para ayudar a las familias necesitadas. Es un buen punto. Muestra cómo la resiliencia era crucial en aquel entonces y cómo las comunidades se adaptaron para apoyarse mutuamente. Cierto, es interesante ver cómo estas experiencias moldearon las perspectivas culturales sobre la familia y la crianza a lo largo de las generaciones. En efecto, también me hace valorar los avances que tenemos hoy en día en la atención médica y el apoyo a las madres. Por supuesto, a menudo damos por sentados estos avances, pero comprender el pasado nos ayuda a apreciar el presente. Lección 27. Maravillas urbanas. La Columbia Británica alberga la ciudad de Vancouver, donde viven aproximadamente 2 millones de personas. ¿Has visitado alguna vez una ciudad tan vibrante? No, pero he oído cosas increíbles de Vancouver. La combinación de belleza natural y vida urbana suena de ensueño. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Me encanta el impresionante paisaje. Las montañas al fondo, contra el horizonte, crean una vista impresionante, especialmente al atardecer. Suena increíble. Me imagino lo pintoresco que debe ser. ¿Crees que la ciudad ofrece un buen equilibrio entre naturaleza y vida urbana? Claro que sí. Puedes explorar el Parque Stanley para disfrutar de la naturaleza y luego disfrutar de la variada oferta gastronómica del centro. Es lo mejor de ambos mundos. Es perfecto para alguien como yo, que disfruta tanto de las aventuras al aire libre como de las experiencias culturales. ¿Qué actividades recomiendas? Te sugiero pasar en bicicleta por el malecón o visitar la isla Granville para disfrutar del arte y la gastronomía local. Cada rincón de la ciudad tiene su propio encanto. Me encanta la idea. Además, con la diversidad de la población, seguro que los festivales culturales son increíbles. Me encantaría vivir ese vibrante espíritu comunitario. Por supuesto, los festivales reflejan la esencia multicultural de la ciudad, convirtiéndola en una experiencia enriquecedora para los visitantes. Te llevarás recuerdos inolvidables. Lección 28. Orígenes olímpicos. Tras la constitución de los Juegos en 1894, los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896, en reconocimiento a las antiguas tradiciones. ¿No es fascinante el gran avance que han alcanzado los Juegos Olímpicos? De verdad que lo es. La idea de unir a atletas de todo el mundo para competir es un poderoso símbolo de paz y camaradería. ¿Cómo crees que ha evolucionado a lo largo de los años?
Con los años, se ha transformado en un espectáculo global que exhibe no solo atletismo, sino también intercambio cultural. El mundo se reúne cada 4 años, lo cual es extraordinario. Cierto, y es interesante ver cómo los deportes incluidos también han cambiado, reflejando los intereses y avances de la sociedad. Exactamente. Constantemente se añaden nuevos deportes, atendiendo los intereses cambiantes de las generaciones más jóvenes. Esto mantiene los Juegos Olímpicos frescos y relevantes. También admiro cómo los Juegos promueven la excelencia atlética. Inspiran a innumerables personas a perseguir sus sueños, independientemente de su origen. Cierto, las historias de atletas que superan retos pueden ser increíblemente motivadoras. No se trata solo de medallas, se trata de resiliencia y determinación. Por supuesto, y los Juegos Olímpicos también resaltan la importancia de la deportividad y el juego limpio, valores cruciales en nuestra sociedad. Bien dicho, el legado de los Juegos Olímpicos seguirá inspirando a las generaciones futuras, recordándonos el poder de la unidad a través del deporte. Lección 29. Tradiciones navideñas. En la mayoría de los países occidentales, la Navidad es la festividad más importante del año, llena de tradiciones y celebraciones. ¿Qué significa esta festividad para ti? Para mí, la Navidad representa una época de alegría y unión con la familia y los amigos. El calor de la época es realmente especial, ¿no crees? Por supuesto, el espíritu de dar y compartir es lo que le da sentido. Es conmovedor ver a la gente reunirse para celebrar. Sí, me encanta cómo las comunidades se iluminan con decoraciones y festividades. Crea una atmósfera tan mágica que es difícil resistirse. Y no nos olvidemos de la comida. Las fiestas navideñas son un momento culminante, reuniendo a todos alrededor de la mesa. Por supuesto, la comida nos conecta de una manera especial. Cada familia tiene sus propios platillos especiales que hacen que la festividad sea única. Exactamente. Las tradiciones que mantenemos crean recuerdos imborrables. ¿Tienes alguna tradición navideña favorita? Una de mis actividades favoritas es decorar el árbol mientras escucho música navideña. Es una forma sencilla pero alegre de empezar la temporada. ¡Qué bonito! Son esos pequeños momentos los que realmente capturan la esencia del espíritu navideño. Lección 30. La majestuosidad de la naturaleza. La majestuosidad de Yellowstone es tan impresionante que pidieron que se declarara parque nacional en aquel entonces. ¿Alguna vez has pensado en visitar esta maravilla natural? Sí, Yellowstone tiene un encanto especial con sus características geotérmicas y su diversa fauna. Debe ser impresionante de experimentarlo en persona. Por supuesto, los colores de las aguas termales y la vista de los géiseres en erupción son realmente fascinantes. Es como entrar en otro mundo. Suena increíble. Me imagino que explorar el parque sería una aventura llena de momentos impresionantes. ¿Cuál es tu lugar favorito? Diría que el All Fightful es una visita obligada. Verlo entrar en erupción no solo es impresionante, sino también un recordatorio del poder de la naturaleza. Entiendo por qué sería un momento inolvidable. Me encantaría recorrer los senderos y disfrutar de las impresionantes vistas. El senderismo es una forma fantástica de conectar con la naturaleza. El aire fresco y los hermosos paisajes crean una experiencia inolvidable. Sin duda añadiré Yellowstone a mi lista de deseos. La combinación de aventura y tranquilidad suena perfecta.
No te arrepentirás. La naturaleza tiene una forma especial de rejuvenecer el espíritu y Yellowstone es un ejemplo perfecto de esa belleza.